Bueno chicos, pues bienvenidos a todos a este vídeo. Aquí lo único que vamos a hacer es contar lo que ya hemos estado viendo en clase, ¿de acuerdo? ¿Por qué es muy importante este vídeo? Pues porque vosotros de primaria, los que ya venís sabiendo cómo hacer el mínimo común múltiplo, tenéis asociado que esto no es nada más que una operación para sumar o para restar fracciones. ¿Es esto incorrecto? No, esto está muy bien. Lo que pasa que vamos a ver cómo utilizar el mínimo común múltiplo para solucionar problemas y también para inventar problemas. Por lo tanto, hay que comprender muy bien algunas fracciones, algunos aspectos del mínimo común múltiplo. Vamos a comenzar por lo que hemos visto reiteradas veces, ¿de acuerdo? En el aula. Nosotros empezábamos pensando en un folio, ¿sí? Y lo que hacíamos era partirlo por la mitad. Entonces nos iban a quedar dos mitades rojas, ¿no? Cada una de estas mitades, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, pues que como el folio se dividía en dos partes y yo me quedaba con una de esas dos partes iguales, pues cada trocito iba a ser un medio. Por lo tanto, si hago una especie de zoom y cojo una de estas mitades y la pongo aquí, sabemos que se representa como un medio. También sabíamos que si cogíamos una de esas mitades y la partíamos a su vez en dos, habíamos contado en clase que cada una de estas mitades ahora iba a ser un cuarto. Y esto lo habíamos hecho para averiguar cómo se dividían fracciones. Entonces, un medio, ¿cierto? Entre 2, ¿cómo lo habíamos hecho? Bueno, el 2 es lo mismo que tener 2 sobre 1, porque repetimos mil veces que una fracción es una división, así que 2 es lo mismo que 2 entre 1, sigue siendo 2. Y dividir fracciones, con este ejemplo habíamos averiguado que tenía que ser multiplicar en cruz, de manera que 1 por 1 me diese 1 en el numerador y 2 por 2, 4. ¿Por qué sabíamos que tenía que salir esto? Porque cuando partíamos una mitad en dos nos quedaba un trocito azul pequeño y cuando preguntábamos, vale, ¿cuántos trocitos azules necesitaríamos para fabricar el folio entero? Pues habíamos visto que necesitaríamos 4 trozos azules. Así que, lógicamente, estaríamos dividiendo todo el folio en 4 partes iguales y quedarme con una de esas partes sería directamente un cuarto. Y de ahí habíamos sacado la regla de la división, etc, etc. Bien, nosotros estábamos aquí. Estas partes azules eran un cuarto y habíamos empezado a pensar qué era lo que teníamos que hacer si yo quería sumar un cuarto con un medio. De aquí habíamos averiguado que es muy difícil coger una parte azul y sumarla con un medio porque, no sé, no tienen en el fondo al final las mismas dimensiones, cómo lo tenemos que expresar, pero nos habíamos dado cuenta que dado que un medio lo podíamos separar en dos trozos azules, bueno, como cada trozo azul era un cuarto, ahora podíamos pensar que donde tenemos un medio en verdad tenemos dos trozos azules, es decir, dos veces un cuarto, 2 por un cuarto, y sabemos que esto de aquí es simplemente dos veces un cuarto, así que 2 cuartos. Por lo tanto, donde pone un medio, en verdad, podemos asimilar que pone 2 cuartos y un cuarto más 2 cuartos, ¿cuántos trozos azules tendríamos? Pues 1, 2 y 3. Así que el resultado de esta suma sería 3 cuartos. Bien, un aspecto paralelo que habíamos deducido de este razonamiento es que pasar de un medio a 2 cuartos tenía que ser sinónimo, es decir, un medio tenía que ser la misma cantidad que 2 cuartos, si no, yo no podría estar transformando un medio en otra fracción y que el resultado de la suma fuese correcto, porque si un medio lo convierto en una cosa que es otra cantidad, pues ya no estoy realizando la misma suma que quería. Pero es que un medio sabemos que es 0,5 y 2 entre 4 también es 0,5. Por lo tanto, estas fracciones, un medio y 2 cuartos, son la misma cantidad y a eso se le llama ser una fracción, pongo una f de fracción, equivalente, ¿de acuerdo? Las fracciones equivalentes son aquellas que encarnan o que demuestran o que de alguna forma, ¿vale?, producen el mismo resultado, en la misma cantidad. Bien, y con esta idea
aunque no supiéramos hacer el mínimo común múltiplo ni supiéramos todavía nada de primaria, ¿vale? Como es el caso de algunos de vosotros, habíamos visto que se deducía fácilmente que la regla para sumar fracciones es que los denominadores tenían que ser iguales. No sabemos sumar un cuarto con un medio si mantenemos el 4 y el 2. Tenemos que transformar el un medio a otra fracción, de acuerdo, que tenga el mismo denominador que la primera. En este caso era muy sencillito, y como para que este 2 se transformase en 4 habíamos tenido que multiplicar ese número por 2, ¿verdad? 2 multiplicado por 2 me da este 4 de abajo. Al número de arriba, al 1, también hay que multiplicarlo por 2, porque si no lo multiplicamos por 2, estamos cambiando la cantidad. Si yo multiplico al 1 por 2, me queda este 2 azul, y si multiplico al 2 por 2, me queda el 4, y volvemos a tener 2 entre 4, que es 0,5, ¿vale? Pero de aquí solo queríamos sacar la idea de que para sumar fracciones el número que está debajo, ¿vale? El denominador tenía que ser el mismo. Ahora el problema era cómo encontrar ese denominador común. Y lo habíamos hecho simplemente con el ejemplo de decir, bueno, vamos a pensar que tenemos por un lado el número 2 y que tenemos el número 4 por otra parte. Y yo os preguntaba, vale, ¿cuáles son los múltiplos del 2? Y acordaros que habíamos dicho que los múltiplos, ¿de acuerdo? Si yo tengo 2 por 3 igual a 6, el múltiplo es este resultado. Bien, es el 6. Por lo tanto, una manera muy fácil de pensar en los múltiplos de un número es coger ese número, hacer su tabla de multiplicar y poner el resultado. Por lo tanto, el 2, bueno, ¿cuál es su primer múltiplo? Pues el resultado de multiplicar 2 por 1, que vuelve a ser 2. ¿Cuál es el segundo múltiplo? Pues 2 por 2, que es 4, ¿no? Y así, 6, 8, 10, 12, y habíamos hecho una lista bastante larga. Ahora íbamos al 4 y hacíamos lo mismo. ¿Cuáles son los múltiplos? Pues 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, 4 por 5, 20, y lo estábamos haciendo todo de esta manera no porque no sepamos a lo mejor, ¿no? Hay gente, ya lo hemos dicho un montón de veces, que sí que sabía hacer el mínimo común múltiplo, pero es que esta forma de plantearlo permitía ver muy bien ciertas cosas, como que, bueno, si estos de aquí arriba son múltiplos y estos de aquí abajo son múltiplos del 4, vemos que algunos múltiplos son comunes. ¿Como cuáles? Bueno, pues tenemos el 12, que está en ambos números, por lo tanto el 12 es un múltiplo común tanto al 2 como al 4. Habíamos visto que el 8 también estaba en ambos sitios, así que el 8 también es un múltiplo común al 2 y al 4. Y por último, habíamos visto que había otro múltiplo que era el 4, este de aquí. Bien, y ahora la pregunta era, vale, todos estos números son múltiplos y son comunes, pero ¿cuál, vale? ¿Qué número de todos estos es el múltiplo más pequeño que está en ambos sitios? Y la respuesta claramente es el número 4, ¿de acuerdo? Así que decíamos que el múltiplo, ¿vale? Común y más pequeño era el número 4, lo cual es el mínimo, porque el más pequeño es el mínimo, común múltiplo. Y de aquí salía la idea. Bien, ahora yendo un poquito más allá, cuando preguntábamos ¿y para qué sirve esto? La respuesta típica era otra vez la misma, pues para sumar y para restar fracciones. ¿Por qué? Porque necesitamos tener el mismo denominador y de esta manera encontramos un denominador común. La respuesta estaba mal, que eso estaba muy bien, pero teníamos que empezar a ver el mínimo común múltiplo de otra manera, que es algo que gráficamente está escondido aquí. Y es la idea de coincidir, ¿de acuerdo? Este concepto, ¿vale? Coincidir es algo que vosotros tenéis que directamente ver o leer entre líneas cuando pensáis en el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es una manera en la que dos circunstancias, dos eventos pueden coincidir. Aquí vemos que no tenemos circunstancias, tenemos dos números, el número 2 y el número 4. Y coinciden, ¿vale? En el múltiplo cantidad 4. Pero yo podría tener la circunstancia que propusimos en un momento.
a lo mejor un hombre, ¿de acuerdo? Un hombre resulta que, bueno, lo que hace es que da una vuelta a una pista, una vuelta a una pista de correr en 2 minutos, una vuelta en 2 minutos. Y a lo mejor está corriendo con otro hombre o con una tortuga que da la misma vuelta, pero en vez de tardar 2 minutos, lo que tarda son 4 minutos. Es decir, que aquí lo que uno tiene que hacer es ver este número 2, este número 4, y cuando la pregunta del problema es, bueno, si el hombre tarda 2 minutos en dar una vuelta y la tortuga 4 minutos en dar una vuelta, ¿cuándo se vuelven a encontrar? Cuando leemos esa idea, cuando se vuelven a encontrar, la idea de volverse a encontrar, ¿vale? Tiene que ver con coincidir. Y coincidir tenéis que visualizarlo como esta tabla donde va a haber números en común. Entonces esto es muy facilito. Nosotros sabemos que si el hombre tarda 2 minutos en dar una vuelta, cuando haya dado 2 vueltas, justo habrá tardado 4 minutos. Por lo tanto sabemos, ¿verdad?, que a los 4 minutos el hombre se encontrará con la tortuga, porque justo 4 minutos es lo que tarda la tortuga en dar una vuelta. Entonces, si aquí está el hombre, que lo voy a pintar en rojo, y la tortuga la vamos a pintar en azul, cuando el hombre ha dado una vuelta entera, han pasado 2 minutos. Pero es que la tortuga tarda en dar la vuelta entera 4 minutos, así que en 2 minutos, ¿dónde está la tortuga? La tortuga estará a la mitad de la vuelta. Claro, cuando el hombre llegue aquí, dará otra vuelta más, que tardará otros 2 minutos, por lo tanto serán 4 minutos, pero es que justo en 4 minutos será cuando la tortuga haya llegado justo de nuevo al inicio, y estarán coincidiendo. Vale, pues aquí hay un típico ejemplo que estaría muy bien como problema. ¿Por qué? Pues porque no nos van a pedir encuentra el mínimo común múltiplo. No, nos dicen unas frases y nosotros tenemos que averiguar y deducir que aquí hay que hacer el mínimo común múltiplo. Y además puede, ¿no?, que el lenguaje nos complique un poco las ideas. Por eso hay que leerlo muy despacio. ¿Bien? Por ejemplo, nos comentan que 2 cometas acaban de atravesar el sistema solar. Entonces, alguna cosita hay que saber, ¿no? Pues si aquí está el Sol y los planetas, digamos que estamos como alrededor de él, bueno, pues resulta que, no sé si lo sabéis, pero los cometas, ¿vale?, son rocas hechas de hielo, por resumirlo muchísimo, ¿vale? No es exactamente así. Y muy, 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 muy lejos del sistema solar, en principio hay algo que se llama la nube de Oort. Y en la nube de Oort lo que hay son muchísimos cometas. Entonces lo que ocurre es que un cometa se ve atraído por la fuerza de la gravedad del Sol y digamos que es como que cayese hacia el Sol. Pero claro, el cometa lleva una velocidad en esta dirección, entonces aunque se acerca al Sol, él sigue con su velocidad. Finalmente, aquí va perdiendo velocidad, el Sol ha estado haciendo como fuerza sobre el cometa y el cometa empieza a trazar una curva, ¿vale?, y vuelve a irse muy lejos. En algún momento volverá a pasar, digamos, cerquita del Sol. Bien, lo que nos están diciendo es que el primer cometa, ese tiempo que tarda en volver es de 5 años. Periodicidad significa esa regularidad, ¿vale?, que necesita el cometa para volver a acercarse al Sol. Entonces tenemos un cometa, ¿vale?, un cometa que lo hace cada 5 años. Y por otra parte tenemos otro cometa que lo que ocurre es que tarda 7 años en acercarse nuevamente al Sol, ¿vale? Aquí habría otro cometa que a lo mejor hace una trayectoria más larga y más lejana y por eso tarda más en volver cerca del Sol, 7 años. Bien, nos dicen que, bueno, acaban de atravesar el sistema solar, es decir, los acabamos de ver juntos, ¿de acuerdo? Y la pregunta es, ¿cuándo podemos volver a ver? Y volver a ver quiere decir coincidir.
Y coincidir sabemos que gráficamente tiene que ver con el mínimo común múltiplo, porque cuando lo realizamos encontramos cuando los múltiplos de dos números son comunes a ambos, es decir, cuando dos números, ¿de acuerdo?, coinciden, cuando dos eventos, que en este caso en vez de ser el número 2 y el número 4 es cuando el evento del cometa que tarda 5 años en pasar cerca del Sol coincide con el evento del cometa que tarda 7 años en pasar cerca del Sol. Así que ahora lo único que tenemos que hacer es la misma idea, pero donde tengo un 2, tengo que poner un 5 y encuentro sus múltiplos, ¿no? El primero es 5, el segundo es 10, tenemos 15, tenemos 20, 5 por 5 va a ser 25, por 6 será 30, por 7 será 35, por 8 40, etc. Y por otro lado tenemos el 7, que los múltiplos del 7 será 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 4, 28, 7 por 5 son 35, 7 por 6 son 42, etc. Bien, bueno, pues ¿cuándo vuelven a coincidir estos eventos? ¿Cuándo vuelve a coincidir el evento del cometa que pasa cada 7 años cerca del Sol y el evento del cometa que pasa cada 5 años? Bueno, pues si coinciden tienen que tener un múltiplo en común y nos dicen cuándo, ¿vale? Podríamos volver a ver y vamos a sobreentender que este volver a ver es por primera vez, ¿vale? Desde que los hemos visto, ¿cuál es la siguiente vez que vuelven a atravesar el cielo nocturno? Pues la siguiente vez va a ser el primer múltiplo que compartan, pero es que ese primer múltiplo sabemos que es el múltiplo más pequeño, es el mínimo posible. Y como vemos, aquí hay un 35 y aquí también hay un 35. Entonces, chicos, estos números que representan años porque estamos trabajando con esa idea. Decimos que el primer cometa tarda 5 años, ¿vale?, en pasar cerca del Sol. La siguiente vez será a los 10 años, la siguiente vez a los 15, la siguiente vez a los 20, así. Y el azul será al revés, la primera vez será a los 7 años, la segunda vez a los 14, la tercera a los 21, etc. Pero fijaros, ¿no?, que el cometa azul, la quinta vez que pase, 1, 2, 3, 4, 5, la quinta será a los 35 años. Y el cometa ¿no?, que pasa cada 5 años será a la séptima vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a la séptima vez, ¿vale?, cuando coincida con el cometa azul. Por lo tanto, lo único que hay que pensar es eso. Nos dan dos ideas, esas dos ideas son dos eventos. Esos dos eventos tengo que poderlos transformar en alguna cantidad numérica. Y que esos dos eventos coincidan en algo quiere decir que esos dos números tienen que tener en común un múltiplo. Y vamos a buscar siempre el más pequeño porque eso nos da información sobre la vez más próxima que esos eventos coinciden, ¿sí? Así que el mínimo común múltiplo, ¿sirve para sumar y para restar fracciones? Sí. ¿Hay que saber hacerlo? Por supuesto. Pero ahora, el mínimo común múltiplo lo tenéis que asimilar a la idea de coincidir, ¿de acuerdo? Cuando dos eventos vuelven a darse a la vez. Y esto es central, tanto para resolver problemas como para plantearlos.